la más sublime obra de Dios en el tiempo y en la eternidad. Demos lectura a algunas porciones de las Sagradas Escrituras. En Primera de Pedro 1, del 18 al 20, leemos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En Mateo 16, versos 16 y 17 leemos: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra pequeña, y sobre esta roca, o sea, la verdad que has confesado, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Juan 17:11 y del 21 al 24, el Señor hablando con el Padre dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, versículos 3, 4 y 6, leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez en Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Volvemos a leer en Efesios, ahora en el capítulo 3, versos 10 y 11, como sigue: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Cantar de los Cantares, capítulo 8 y verso 5, dice: ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Y por último, en Apocalipsis 19, 7 y 8, leemos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justificación de los santos. Por medio de estas porciones bíblicas leídas, podemos notar cuál es la obra más grandiosa y sublime que Dios jamás haya hecho y que hará: la creación de los ángeles. Hubo una época cuando solo estaban Dios el Padre, Dios el Verbo y Dios el Espíritu Santo. Los ángeles son seres creados, son espíritus para la alabanza y el servicio de Dios. Al parecer, lo primero que Dios creó fueron los ángeles, millones y millones, miríadas de ángeles en todos sus rangos,
ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Al crear los ángeles, Dios realizó una obra esplendorosa, pero hay algo mayor, más sublime: la creación sideral. Cuando Dios creó y organizó la Tierra y el sistema solar, los millones y millones de estrellas, soles, constelaciones, las grandes y gigantescas galaxias, es decir, la abrumadora inmensidad del espacio con sus trillones y trillones de estrellas, soles y toda clase de astros y cuerpos celestes, desde luego, Él realizó una obra grande, portentosa, pero hay algo más extraordinario y sublime: la creación del hombre. Dios descendió al terruñito del espacio y con sus manos tomó arcilla y formó al hombre del polvo de la tierra. Formó el cuerpo de barro con toda su estructura, órganos, fisionomía. Pero luego Dios puso de su espíritu en el barro, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, a imagen y semejanza de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Esta es la llamada obra maestra de la creación, pero con todo lo maravillosa que es, hay algo más maravilloso y sublime: la creación de la mujer y de la raza humana. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De una costilla de Adán Dios creó a la mujer, y de ahí la descendencia de la raza humana. Y ciertamente esta fue una obra grande, pero no la más grande. Esta habría de conducir a otra superior y maravillosa, pues la simiente de la mujer habría de herir la cabeza de la serpiente, a saber, el diablo. La encarnación del Verbo. En el estado eterno siempre fue el Verbo, y el Verbo era igualmente con Dios, y el Verbo siempre fue Dios. Juan 1:1. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. El postrer Adán, espíritu vivificante. Emanuel, Dios con nosotros. 1 Corintios 15:45 y Mateo 1:23. Pero esta obra tan excepcionalmente maravillosa fue el medio divino indispensable para el logro de algo más trascendental, abarcador y sublime: la redención humana. Cuando el hombre pecó, perdió su espíritu. Éste quedó muerto en delitos y pecados, separado de Dios. Efesios 2:5. Cuando el hombre pecó, perdió su alma. También fue afectada por esta separación, pues toda alma que pecare morirá. Ezequiel 18:4 y 20. Cuando el hombre pecó, perdió su cuerpo. Este se enferma, muere, se corrompe y vuelve al polvo. Génesis 3:9. Cuando el hombre pecó, perdió su tierra. Esta pasó bajo el control de Satanás. Juan 16:11. El hombre, como hombre, no podía redimir al hombre, pues éste es intrínsecamente pecador y está destituido de la gloria de Dios. Por lo mismo, no tiene méritos propios para tal cosa. Salmo 49:7, Romanos 3:23. Dios, como Dios, no podía redimir al hombre sin violar su propia justicia, quien había sentenciado al hombre. El hombre tenía que pagar la sentencia divina, pero si la pagaba, se perdía eternamente en el infierno y en el lago de fuego. Pero Dios, que es rico en misericordia, su amor demandaba el perdón del pecador. Y Dios, que también es sabio, proveyó el plan de las edades, el plan de redención, para descargar sobre Cristo el pecado, la culpa, la sentencia del hombre, y perdonar a todo aquel que le recibe como su único y personal Salvador.
redención humana con sangre divina. Oh, las glorias de la redención. Amados, y ciertamente esta es una maravillosísima obra, pero que es conducente para algo más sublime, el nuevo nacimiento. Por virtud de esta gloriosa obra de redención realizada por Cristo, el hombre que le acepta recobra su espíritu, pues éste es vivificado por el Espíritu Santo. Efesios 2, 1 y 5. Recobra su alma, pues ésta es salvada y renovada. Apocalipsis 1, 5. Recobra su cuerpo, pues éste es sanado y al fin resucitado. Efesios 2, 6. Recobra su tierra, pues ésta también redimida será por Cristo y devuelta al hombre. El pecador arrepentido y confiado en el Cristo Redentor nace de nuevo. Juan 3:3. Es hecho nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Es engendrado de Dios. Juan 1:12 y 13. Es hecho hijo de Dios. Juan 1:12. Y todo esto ya comienza a ser sublime. Amados, estos hijos, esta descendencia, esta familia de Dios, estos ciudadanos del cielo, van a entrar al cielo, pero no cada uno como individuo independiente del otro, ni tampoco como concilios, ni denominaciones, ni movimientos, ni ministerios, ni agrupaciones, para cada cual disfrutar la gloria y las delicias del cielo a su manera, en su sector privado, organizando sus propias excursiones a las distintas galaxias, ni fomentando sus propios intereses. Nosotros vamos a entrar al cielo como la iglesia de Jesucristo, que es la más sublime obra de Dios en el tiempo y en la eternidad. La iglesia de Jesucristo es comprada con la sangre de Cristo. Efesios 5:25. La iglesia de Jesucristo es de Dios. 1 Timoteo 3:15. Es amada de Cristo. Efesios 5:2. Es consolada, enseñada por el Espíritu Santo. Juan 14:16, 26. Es el cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Efesios 1:22. Es el templo, siendo Cristo el fundador y fundamento. 1 Corintios 3:9, 16 y 1 Pedro 2:6 y 7. La iglesia de Jesucristo es edificada por Cristo. Mateo 16:18. Preparada, capacitada y adornada por el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 25. 1 Corintios 12 del 1 al 12. Es bendecida con bendición espiritual. Efesios 1:13. Es la expresión, pues da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todas las potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Es el motivo principal de las alabanzas a Dios por toda la eternidad. Efesios 3:21. Es sustentada y cuidada por Dios. Efesios 5:29. Es la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Es columna y apoyo de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Es la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13. Es linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. 1 de Pedro 2:9. Es llena de la plenitud del Padre. Efesios 3:19. Como su cuerpo tiene la plenitud del Hijo. Efesios 1:23. Recibe la plenitud del Espíritu Santo. Efesios 5:18. En ella opera la supereminente grandeza del poder de Dios. Efesios 1:19. Es gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Efesios 5:27. Como cuerpo de Cristo, la iglesia es parte de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. La iglesia es la novia y la esposa del Cordero de Dios. Apocalipsis 19, 7 y 8. Cristo pide al Padre que la iglesia, su cuerpo, sea uno con Él y con el Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan capítulo 17. Nosotros, la iglesia,
seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2, tendremos cuerpos glorificados como Él. 1 Corintios 15, 49 y 51, reinaremos con Él. Apocalipsis 5:10, nos sentaremos en el trono con Él. Apocalipsis 3:21, somos herederos de Dios. Romanos 8:17, y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Lo que herede Cristo, lo hereda la iglesia. Mateo 25:35. Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. La iglesia, como su cuerpo, también. Ciertamente, la iglesia es la obra de Dios más sublime en el tiempo y en la eternidad. Amados, es comprensible que el diablo odie con saña infernal a la iglesia del Señor. A él lo botaron del cielo, cual perro sarnoso, juntamente con los ángeles que le siguieron, quedando un vacío en el cielo. A él la envidia lo consume, la soberbia lo emponzoña, la rabia lo pone esquizofrénico, al saber que la iglesia va a ocupar una posición supereminentemente elevada que la que él perdió. Él quiso ser semejante al Altísimo, pero es la iglesia la que será semejante al Señor Jesucristo. Por esto, desde los albores de la historia de la raza humana, Satanás comenzó la guerra contra la simiente de la mujer, quien habría de molerle la cabeza y quien habría de edificar su iglesia. Pero ninguno de los intentos y los instrumentos de Satanás, ni los Caín, ni los Nimrod, ni los faraones, ni los Goliat, ni los Amán, ni los Herodes, ni los Nerón, con todos los Césares y emperadores romanos, matando millones de cristianos, lanzándolos a las fieras, ni tampoco los pontífices romanos, igualmente matando millones de cristianos evangélicos en las hogueras inquisitoriales, como tampoco la religión materialista y ateo del endiosamiento del Estado con sus campos de concentración e inanición, no han podido lograr los objetivos del diablo, esto es, destruir, exterminar la iglesia del Señor. Muy bien dijo nuestro Señor Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Satanás no ha podido lograr sus objetivos contra la iglesia por medio del martirio cristiano, entonces ha acudido al prestigio humano y en muchos casos ha logrado que hombres poderosos en Dios busquen prestigio intelectual, social, económico y mundanal y se tornen en vanidosos intelectualoides, en líderes cívicos, sociales, políticos y financieros, vacíos del poder de Dios y carentes de vida espiritual profunda. Y desde luego, con líderes conciliares así, Satanás, el mundo y el pecado tienen franca entrada en el pastorado y en el rebaño. Por razón de estas brechas espirituales y ministeriales, Satanás está atacando a la iglesia desde adentro, con armas sofisticadas, o sea, engañosas, caballos de Troya, abanderados y precursores del anticristo dentro de la iglesia militante, que están causando grave daño al pueblo de Dios. Una de estas armas es un arma religiosa, o sea, el ecumenismo. La palabra ecuménico viene de la palabra griega oikumene, que significa la tierra habitada, o sea, todo el mundo, toda la tierra con todos sus habitantes. Cuando el diablo tentó a Cristo, le mostró los reinos del mundo, o sea, le mostró oikumene. Así que ecuménico incluye a la tierra y a sus habitantes. Esto debería bastar para entender que una iglesia ecuménica es una iglesia donde cabe el mundo con todos sus habitantes. No importa quiénes estos sean, cómo sean, ni lo que crean, sean paganos orientales o paganos occidentales, adoren al sol o adoren a un buey,
se inclinen ante un busto de Buda o ante uno del corazón de Jesús. Reverencien una imagen de Aserá, la diosa cananea de la fertilidad, o una imagen de la Virgen María. Y desde luego, una iglesia ecuménica mundial, quien la fomenta y la controla, es el príncipe de este mundo, a saber, Satanás, a fin de que durante la gran tribulación el falso profeta la manipule para el servicio y para los propósitos del anticristo. El ecumenismo, patrocinado e integrado por el romanismo, por la organización protestante llamada el Concilio Mundial de Iglesias con sede en Ginebra, por el Concilio Nacional de Iglesias de Estados Unidos, por el Concilio Evangélico de Puerto Rico y otras muchas organizaciones en distintos países. Repito, el ecumenismo quiere una sola iglesia mundial, no quiere que se evangelice más, pues para ellos esto es hacer prosélitos, y según ellos, cada quien debe quedarse en su propia religión, aunque sea una religión pagana. El ecumenismo afirma que Cristo está dormido en todas las religiones, aun en las paganas, pues Dios también se ha revelado por medio de las mismas. El ecumenismo utiliza considerables cantidades de dinero para fines políticos y para apoyar las guerrillas y la subversión. El ecumenismo aplica muy mal las palabras de Jesús cuando dijo, para que sean una cosa. Con estas palabras el Señor se está refiriendo a los que conocen al Padre como único Dios verdadero, a los que del mundo me diste, a los que guardan tu palabra, a los que les ha sido dada la palabra de Dios y la recibieron, a los que han creído que el Padre envió a Jesucristo, a los que tienen el gozo del Señor, a los que el mundo aborrece porque no son del mundo, así como Cristo no es del mundo, a los que son guardados del mal, a los santificados en la verdad, a los enviados del Señor, a los que tienen la gloria de Dios. Estos sí son perfectos en unidad, porque la verdadera unidad no es orgánica ni ecuménica, sino que es en el Espíritu Santo. Estos sí son uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Y estos últimos definitivamente no pueden ser uno con aquellos que no son uno con el Padre y con el Hijo. La palabra iglesia significa llamados de, o sea, llamados del mundo. La palabra sinagoga significa juntados de, o sea, juntados del mundo. El ecumenismo es una amalgama, una mezcla, una mixtura, una zambumbia de gente con religiones y creencias distintas. Es una superestructura, un superandamiaje, una supersinagoga, a la cual el Señor le llama sinagoga de Satanás, donde se han juntado los que nunca han tenido a Cristo, los que han perdido a Cristo y los que están al perder a Cristo. Ellos entre sí ciertamente son uno, pero ellos y la verdadera iglesia de Jesucristo jamás podrán ser uno. Cristo es la cabeza, la única cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El cuerpo de Cristo no tiene dos cabezas. Cristo es la cabeza de su iglesia en el cielo y en la tierra. El vicario o representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y así como la cabeza es una y armoniosa, así también el cuerpo tiene que ser uno y armonioso con la naturaleza de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede ser un cuerpo heterogéneo, es decir, compuesto por miembros de diversas naturalezas, miembros disímiles que no se acoplan, así como no pueden acoplarse una papa por cabeza con pescuezo de jirafa, con tórax de orangután y con serpientes por brazos, con un vientre de ballena y de camello la espalda, con dos perniles por muslos, las dos patas de elefante y por los pies dos ñames. Eso es el ecumenismo. Es una artimaña del diablo en estos días del fin. Es una arma religiosa, engañosa, venenosa y diabólica
contra la iglesia del Señor. Otra de estas armas que Satanás está desarrollando es un arma sociopolítica, el humanismo. El humanismo es la glorificación, la exaltación del hombre sobre Dios. El humanismo dice que Dios no existe. El humanismo es ateísmo y descarta la creación del universo y del hombre por parte de Dios. Dice que todo fue accidental. El humanismo dice que la salvación o la perdición son ideas ilusorias y dañinas. Cree que el hombre es su propio salvador. El humanismo apoya el aborto, el sexo libre, el divorcio, que nada es inmoral en sí mismo, que no existe ni el bien ni el mal. El humanismo es hedonismo, pues declara que la felicidad del hombre es hacer todo lo que quiera sin ninguna limitación, es decir, considera el placer como la finalidad de la vida. Así que es hedonismo y hediondismo. El humanismo es materialismo, pues tiene como meta la consecución de bienes materiales. El humanismo en política es socialismo, pues propugna un gobierno mundial de esa ideología. De ahí viene la llamada teología de la liberación. El humanismo es una religión ateísta que ha permeado, gradualmente está arruinando la docencia, la escuela, la universidad, la cultura, las leyes, la judicatura, el gobierno, el matrimonio, la familia, la sociedad, la iglesia, los medios de comunicación en masa, la nueva religión. Ningún verdadero cristiano puede ser humanista, pues el humanismo es un arma sociopolítica ateísta, muy engañosa, que el diablo está empleando con bastante éxito en la iglesia del Señor, pues hoy hay mucha predicación humanista. Otra de estas armas es un arma doctrinal, el conveniencialismo. Hoy existe una marcada tendencia de interpretar las Escrituras a la conveniencia personal del intérprete, a lo que a él le guste, lo que le agrade. Todo lo que no le convenga lo puede rechazar. El conveniencialismo es un evangelio a la carta, con el menú en la mano, como en el restaurante, que usted pide lo que le gusta, y si le traen algo que usted no pidió o no le gusta cómo se lo traen, usted lo rechaza. Es un evangelio a la conveniencia del consumidor, y se dice que el cliente siempre tiene la razón. De ahí tanta mundanalidad y tanto pecado en tantas vidas, en tantas iglesias, en tantas denominaciones y aún en tantos líderes conciliares. De ahí que se esté borrando la diferencia entre el creyente y el inconverso. Visten el mismo traje unicarne. De ahí que haya bautismos en agua con las mujeres en bikini y los hombres y el bautista en shorts. De ahí que tantas personas que dicen que están convertidos y hasta predican, pero no dan evidencias de haber nacido de nuevo. No son hechos nuevas criaturas, ni las cosas viejas pasan, ni tampoco pasan los viejos trabajos faranduleros y pecaminosos. De ahí la ola de música con ritmos populares, sensuales, infernales, que invaden las iglesias. De ahí esa fiebre de competencias deportivas y maratones interiglesias, interpastores e interconcilios. Y de ahí la baraúnda, la aparición, la confusión y escándalo de tantas herejías, unas antiguas y otras de la nueva ola. Una muy antigua, tan antigua como San Agustín en el siglo IV de la era cristiana, la cual está resurgiendo e introduciéndose en el pueblo de avivamiento, consistente en que Dios predestina a unos para salvación y a otros para perdición, a unos
para el cielo, a otros para el infierno, a unos para la vida eterna, a otros para la condenación eterna, a unos para las glorias del cielo, a otros para el lago de fuego. De esta se deriva otra herejía, esto es, que cuando uno es salvo, es siempre salvo, aunque adultere, fornique, viva en pecado, no importa lo que haga y cómo viva, ya está predestinadito y será salvadito. Llueve, truene o haga viento, como decían antiguamente. La Biblia está llena de evidencias de que la salvación está disponible no solo para algunos predestinados, sino para todo mortal, y que el que descuida su salvación pierde su salvación, y su nombre será borrado del libro de la vida. Si Dios predestinara a alguien para perderse, ¿por qué habría de juzgarle, condenarle y enviarle al lago de fuego? Decididamente, estas son interpretaciones de conveniencia. Debemos tener mucho cuidado con creyentes, predicadores y evangelistas que son muy susceptibles a las falsas doctrinas y herejías. Una herejía de la ola moderna es el evangelio de la prosperidad material, que desde luego para el superficial es muy atractivo, pero que está lleno de veneno mortal. Nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por lo mismo nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Continuaremos en nuestra próxima audición. Estimado amigo, esta es tu oportunidad de arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo como tu gran Salvador, para que disfrutes del inmenso privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que a su vez es la obra más sublime que Dios ha realizado en el tiempo y en la eternidad. Acepta a Cristo mientras oramos. Padre Santo, gracias por esta salvación tan grande. Oh Dios, perdona a estos que vienen a ti, transforma sus vidas y concédeles la gloriosa experiencia de la salvación. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.